buenas tardes, bienvenidos al aula de poesía del Centro Cultural La Nau. Vamos a presentar hoy un libro muy especial, este que tenemos aquí, Soldados y Padres de Guerra, Memoria y Poesía, del catedrático de literatura José Jurado Morales, de la Universidad de Cádiz, a quien doy las gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta aquí. Es un libro que ha obtenido un premio muy importante, el premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos este año, y bueno, pues vamos a hablar de él con su autor. Yo voy a hacer una muy breve presentación de José Jurado Morales, a quien conozco desde hace muchísimos años y he tenido la suerte y el honor, ¿verdad?, de trabajar con él. Voy a hacer una muy breve presentación. Su currículum es extensísimo, como podrán imaginar, pero voy a hacer un resumen. Y luego el acto está pensado para que sea pues un diálogo, algo no una presentación al uso, sino que realmente podamos hablar sobre este libro tan especial, como decía hace un momento, en el que el autor recrea la vida, ¿verdad?, de los padres de 9 poetas españoles que sirvieron como milicianos en ambos bandos de la guerra civil. Bueno, José Jurado Morales, como decía, es catedrático de la Universidad de Cádiz, donde dirige el Grupo de Investigación Estudios de Literatura Española Contemporánea y el Seminario de Literatura Actual, donde además coordina la página web Literatura Andaluza en Red. Ha impartido clases y conferencias en muchas universidades españolas y europeas, entre ellas Berlín, Helsinki, Edimburgo, Ámsterdam, Milán, Londres, Lyon, Bérgamo, Venecia, Lisboa, en fin. Sus artículos han aparecido en las revistas indexadas más importantes, Ínsula, Cuadernos Hispanoamericanos, y bueno, no quiero citarlas todas porque son muchísimas. Y ha formado parte de proyectos I+D+I centrados en el estudio de la literatura española contemporánea, como el estudio y catalogación de las revistas españolas del siglo XX, la edición y estudio e índices del panorama poético español de Gerardo Diego, Poetas del 50, textos y contextos, poéticas del 50, proyecciones y diversificaciones, y poéticas de la transición 1973-82. Entre sus muchos libros, va a ser imposible citarlos todos, pero voy a citar algunos de ellos. Encontramos Del testimonio al intimismo, los cuentos de Carmen Martín Gaite, la trayectoria narrativa de Carmen Martín Gaite, el juego de la vida y la literatura, las razones éticas del realismo, revista española 1953-1954 en la literatura del medio siglo. Ha publicado en la edición facsimilar de la revista española y también ha coordinado los 3 volúmenes de revistas literarias españolas del siglo XX. Asimismo, coordinó el panorama poético español de Gerardo Diego, radio y literatura en la España de la segunda mitad del siglo XX, y ha editado libros en torno a algunos de los poetas más importantes de la posguerra, como la poesía de Ángel García López, Naturaleza de lo invisible, la poesía de Rafael Guillén, la poesía de María Victoria Atencia, Rafael Alberti, Libro a libro, Las 1000 noches de Fernando Quiñones. Y como dato anecdótico, ya que estamos en clase leyendo La Colmena, quiero deciros que también ha preparado una edición. Hay muchos estudiantes entre el público de primer curso de Filología, la edición de la Colmena en el año 2005. Bueno, y ya sería muy complicado y muy prolijo citar todos los libros, ¿verdad?, pero tiene otros sobre escritores actuales, sobre narradores, como Una ética de la libertad, la narrativa de Eduardo Mendicuti, la poesía Iván Serio, la escritura de Ana Rossetti y Felipe Benítez Reyes, la literatura como caleidoscopio. Bueno, esto sería una muy breve aproximación al currículum extensísimo de José Jurado Morales, a quien doy las gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, paso directamente a comentar algunas cuestiones que me interesan de tu libro. El libro, en realidad, es un
un ejercicio de recuperación de la memoria individual, pero también de la memoria colectiva, que eso es un tema, ¿verdad?, que nos interesa mucho a ambos. Es una reconstrucción de la memoria de los padres en varios autores, conocidos todos ellos, autores de la transición y de la democracia, y que además se ven desde una perspectiva que me parece muy innovadora. Por eso creo que el libro es muy importante, porque recupera esa memoria a partir de los poemas que estos autores han escrito sobre el recuerdo de sus padres. Y sobre todo es interesante porque aparecen ideologías opuestas muchas veces a la de los propios escritores. Se nota que es un profesor también, porque en la propia introducción, en el prólogo, tú hablas de ese concepto, ¿verdad?, que retomas, el de la posmemoria. Él explica en su prólogo cuál es la identidad colectiva, las vinculaciones de estos escritores con la identidad colectiva, y cita a algunos de los historiadores y sociólogos más importantes en este terreno, como Maurice Halbwauch, Pierre Nora, Santos Juliá, Marianne Hirsch, etcétera, ¿no? Además, es cierto, porque este aspecto de la recuperación de la memoria se había tratado quizá en novela, pero no tanto en poesía. Entonces, la primera pregunta, vamos a entrar ya en terreno, la primera pregunta, ¿cómo hace un profesor acostumbrado a escribir estudios académicos, de repente a intentar ese ejercicio de despojarse, ¿no?, de todas las citas bibliográficas? ¿Cómo hace un profesor para escribir un ensayo? ¿Cómo es ese arranque? Bueno, en primer lugar, Chelo, voy a agradecer al público que esté aquí y que no estéis haciendo otras cosas que la edad aconseja, o la tarde o el tiempo, y agradecerte a ti que me hayas invitado al aula. Un profesor tiene solamente la obligación de dar clases y cumplir con su horario. Chelo, además, se complica la vida organizando actos para el aula de poesía. Esto no lo valoráis en el presente, pero con el paso del tiempo tendréis en vuestro recuerdo profesores que solamente van a clase y aprueban y suspenden, y profesores que se implican en la vida social de la ciudad. Chelo es una de ellas, y por tanto quiero que tengáis conciencia de que no todos los profesores tienen la actitud que tiene Chelo. Así que te agradezco que me hayas invitado esta tarde, y te doy las gracias en nombre de todos ellos, porque no te lo dicen, por organizar estas cosas. Bueno, Chelo, lo primero que me pregunta es cómo un profesor acostumbrado a escribir libros académicos llenos de referencias bibliográficas termina escribiendo un ensayo. Siempre tenemos que hacer lo que uno no es, porque si hacemos lo que uno es, reiteramos una forma de proceder y no avanzamos. Le pregunté un día al poeta Felipe Benítez Reyes qué tipo de poesía leía, y me dijo: la que no me gusta y la que es totalmente diferente a la mía. ¿Por qué, Felipe? Pues porque es la única forma de progresar e ir a otros territorios del poema. ¿Por qué he llegado yo a este ensayo? Porque cuando lo terminé de escribir, los miro a ellos, sí, por supuesto. Cuando terminé de escribir esto, no fui a otro profesor para que me dijera: Pepe, qué bueno es tu libro. No, yo no estaba buscando la complacencia de otro que mirara igual que yo. Busqué la mirada de alguien diferente a mí, y le pasé el manuscrito a un novelista que tiene en la cabeza la ficción y no la investigación. Y por tanto, lo que he conseguido es que mi mirada académica se equilibre con su mirada narrativa y ficticia, y el punto intermedio del discurso narrativo y ensayístico es este libro. Por tanto, el libro es lo que es porque en las navidades de la pandemia le di el manuscrito a un novelista, Pablo Gutiérrez, muy amigo mío, que publica en Seis Barral, y él me hizo ver que lo académico solamente servía para llegar a 3 bibliotecas de universidades, y que lo narrativo y ensayístico llegaría a mucha más gente, ¿no? ¿Cuál es el arranque del libro, Pepe? Yo conozco la historia, pero ¿qué te incita a ti a escribir un libro sobre la memoria de los padres combatientes, ¿no?, durante la Guerra Civil? El origen está en el estímulo que todo investigador debe tener: el pensamiento continuo en busca de temas para investigar. Igual que un alumno debe tener siempre la habilidad para encontrar un tema que otro alumno no haya descubierto y no haya presentado, de nada servirá hacer el mismo trabajo de la colmena que llevan 80 años haciendo los alumnos de la Universidad de Valencia. Será bueno que busquéis una perspectiva diferente. Yo también andaba buscando perspectivas diferentes.
y leí un poema de un poeta de Granada, Antonio Jiménez Millán, de la misma generación que Luis García Montero y todos los de la otra sentimentalidad, que llamó poderosamente mi atención. Era un poema que dedicaba a su padre, Dominio de la Herrumbre. La primera parte del poema era Jorge Manrique y las coplas a su padre. Qué bueno, qué guapo, qué bueno, qué guapo es mi padre. Decía de su padre, como todos decimos de nuestro padre, que le había dado todo. La primera educación, lo había llevado por primera vez al cine, le había enseñado a leer, le había descubierto la Granada de los años 50 y 60. Es decir, el padre aparecía mitificado, idolatrado. Pero en la mitad del poema, Chelo, había un cambio muy brusco. Y ese hombre mitificado se convertía en un ogro y le afeaba al padre todo, como Kafka a su padre, o como Freud hubiese matado a cualquier padre. Y le decía que había sido filofascista, que había sido franquista, que no había tenido pena de las mujeres en luto en la posguerra, que lo que quería era desfiles, fotos y religión en la posguerra. Es decir, le afeaba que hubiese participado como soldado en el bando nacional a favor de Franco. Cuando terminé el poema hice una reflexión y me acordé de Catulo y de un verso latino, odiet amo, odio y amo, nescio id faciam, no sé por qué sucede. ¿Cómo puedo querer tanto a una persona y cómo a la vez puedo tener tanta aversión, odiarla tanto? Eso os pasa a vosotros, con amigos, con novios, con familia. ¿Cómo puedo querer tanto a alguien y a la vez odiarlo tanto? Claro, para mí era mucho más descorazonador porque era el padre. Y a partir de ahí empecé a reflexionar sobre la relación que los poetas tienen con sus padres, cuando la guerra civil está de por medio. Porque además hay autores, efectivamente, que tienen una relación complicada con el padre y otros, en cambio, que tienen una admiración por él. Vamos a intentar ir uno por uno para que también vayáis conociendo cuáles son los poetas, ¿verdad?, que trata José en el libro. Pero antes me gustaría también preguntarte, para que vayamos formulando un poco, ¿no?, la concepción del libro para las personas que no lo han leído todavía porque no han tenido tiempo. Es un libro se nota que es el libro de un profesor porque hay muchísima documentación, hay bibliografía, hoy la hemos estado repasando en clase, me ha servido como ejemplo. Sí. Hay mucha bibliografía, pero también hay aspectos muy diversos, ¿no? Aparecen fotografías, imagino que te las habrán cedido los familiares, ¿verdad? Correos electrónicos de los propios autores, de los poetas, bibliografía, llamadas telefónicas. Llamadas telefónicas, bibliografía que tú incluso recomiendas a los lectores, ¿no? Recomiendo en algún momento del libro, él dice, pues os recomiendo tal lectura porque a mí me ha servido para recuperar la memoria del padre. ¿Cómo fue, cómo diste el salto, es que me interesa mucho, cómo diste el salto a utilizar tantas plataformas diferentes en un mismo texto? Porque claro, ahí se une lo literario, pero también lo histórico, ¿no?, lo documental, porque hay muchas batallas, por ejemplo, que yo descritas pormenorizadamente, incluso casi con un carácter novelesco. Sí. ¿No? Sí. Da la sensación de que a veces estás leyendo una novela más que un ensayo. ¿Cómo haces para combinar todo esto? ¿Estaba premeditado desde el principio? Claro. Son muchas preguntas. No, pero yo te contesto. Un libro es igual que una persona, un ser vivo, que no nace de la nada. Este libro no ha venido de la librería ya así. Ha tenido un proceso, igual que yo soy yo, pero antes de ser yo he sido muchos yoes hasta ser el que yo soy. Este libro exactamente igual, ha tenido muchas capas de construcción hasta llegar a lo que es. Y si lo hubiese publicado hace 6 meses hubiese sido otro. El inicio fue el comentario de unos poemas sobre la guerra civil. Por tanto, tiene un origen puramente filológico. Pero cuando lo terminé, indagué sobre la vida de los padres de los escritores, encontré muy poco. Y alimenté ese comentario filológico con otra capa de barniz, la historia biográfica del objeto poético, del que era objeto de ese poema. Una vez que terminé de indagar en la biografía, me di cuenta que faltaba algo, el contexto histórico. Si yo decía que había estado en la batalla de Teruel, que menos que yo supiera lo de la batalla de Teruel. Y hay, por tanto, luego otro barniz que es histórico. Pero para mí no servía de nada decir que la batalla de Teruel, no me acuerdo, lo digo de memoria, el X del 30 y X, ese dato frío no servía para nada. Me gustaba
contextualizarlo, ver la sociología del momento. Y para mí era muy importante saber si el soldado iba con alpargatas o con botas, porque no es lo mismo Teruel en invierno con 20 grados bajo cero que Sevilla en verano. Entonces también hay una capa sociológica, por decirlo así. Cuando ya lo tenía todo y yo creía que tenía el mejor libro del mundo, hablé con los escritores. Y los escritores me fueron dando nueva información y corrigiendo lo que yo había dicho. Y aproveché todo ese material de primera mano a través de correos electrónicos, de fotos o de llamadas telefónicas para incorporarlo ahí. Así que el libro ha ido progresivamente creciendo y dejando de ser un libro filológico para convertirse ahora en un ensayo que trata de 9 poetas. A vosotros posiblemente os dé igual los 9 poetas. A lo mejor os importa un poeta. Pero cuando yo hablo de estos poetas no quiero hablar de ellos para que sepamos de ellos. Quiero hablar de ellos para que sepamos de nosotros. Es decir, si yo hablo de la Guerra Civil y de Joan Margarit y de su padre, es para que nosotros pensemos en nuestra memoria familiar, en nuestra memoria colectiva, en quiénes somos nosotros y cómo nos hemos llevado nosotros con nuestros padres. Un ensayo es una provocación al que lo lee para que indague en sus propias señas de identidad. De nada sirve leer el ensayo para saber que la guerra de no sé qué fue en el 36. Eso os lo dice la Wikipedia o Google o quien sea. Lo importante es que os estimule para saber si queréis o si odiáis a vuestros padres. Esa precisamente yo creo que es la tesis de tu libro, ¿no? Creo que al final el libro acaba con una frase que a mí me gusta mucho, por lo menos me ha hecho reflexionar, ¿no? Hay una idea que me acompaña desde hace mucho tiempo y que me ha guiado en la escritura de estas páginas para saber quién soy, he de saber quién he sido y de dónde vengo. Y es cierto, ¿no? Esta recuperación de la guerra civil, tal y como la han entendido tantos poetas de diferentes generaciones y de diferentes ideologías, pues creo que está forjando, ¿no? una idea diferente de la propia guerra, ¿no? La propia guerra civil se puede contar de muchas maneras. Bueno, yo he hecho un ejercicio de extracción del libro de ideas, porque es que hay tanta información importante y si te parece podemos hacer un recorrido por todos los escritores y nos vas contando anécdotas o aspectos que a lo mejor nos han llamado la atención. Por ejemplo, empieza hablando de Joan Margarit, del poeta Joan Margarit, ¿vale? Un padre desertor, soldado republicano y soldado franquista. Los dos fueron arquitectos y a mí me gustaría que nos contaras algunas anécdotas terribles de esa mala relación entre padre e hijo que tú cuentas en la novela, que son desde luego casi novelescas, tal y como las describes, y sobre todo algo que me ha llamado mucho la atención es el repudio social, ¿no? El repudio del padre, del abuelo. Sí. Explícanos un poquito. Sí. Bueno, Joan Margarit es un poeta mayor de nuestras letras, ha muerto en febrero, creo que fue, ¿no? En este mismo año 21, fue premio Cervantes recientemente, y es el poeta mayor de los que aparecen aquí. Nació en el año 38, en plena guerra civil. En el momento en que él nace, su padre no está en casa porque está en el frente pegando tiros y escondiéndose de los tiros. El padre de Joan Margarit es arquitecto como él, pero el abuelo y la abuela de Joan Margarit vienen del campo, son campesinos. Joan Margarit no se cría con el padre ni con la madre, que es maestra, sino con los abuelos. Y por tanto, Joan Margarit, poeta, tiene un gran amor por lo humilde, por el campesino, por la tierra, por lo primitivo. El padre, en cambio, que viene de esa familia, estudia arquitectura y se quiere integrar automáticamente en la sociedad burguesa catalana, y eso le hace repudiar el origen de su familia. Por ejemplo, se observa esto en que no lleva a ningún estudiante a su casa. No sé si vosotros sentís vergüenza de vuestros padres y no lleváis a vuestros amigos a casa para que no vea esa pobreza. Se nota en que en casa tiene jerseys de lana, raídos y maltrechos, y que se pone otra ropa cuando va a la calle. O se nota, y eso lo cuento en el libro, en las fotos. Las fotos que reproduzco aquí en el libro, hay una del año 43 donde se ve el padre de Joan Margarit, vestido con un abrigo lustroso, por llamarlo así, no de lujo, pero un abrigo muy decente, y su padre, es decir, el abuelo del poeta, con un abrigo rural, más de campo, con una boina, se ve que es un hombre más tosco. Lo importante de esa foto no es solamente el vestuario, que ya está hablando de dos personas diferentes, sino el espacio, el hueco que hay en medio. No están pegados, hay una distancia simbólica también.
Por tanto, Joan Margarit nunca entendió que el padre repudiera su origen cuando la abuela le había dado todo. Y la poesía de Joan Margarit no se entiende sin la abuela meando, que en un poema mi abuela meaba de pie, sin una cabra que le corta el cuello y se desangra, lo que vivió de pequeño. Bueno, hay por tanto un conflicto que procede de la renuncia a tu origen, y eso es lo que nosotros tenemos que plantearnos. ¿Vosotros estáis renunciando a vuestro origen por ser ahora universitarios? Pero hay más. El año 38, cuando nace el niño, el padre pasa 24 horas en casa y la madre le dice: abraza a tu hijo antes de irte al frente a la guerra. Y el padre no coge siquiera al hijo. Dice Joan Margarit en sus memorias: es el primer momento de decepción sentimental. Hasta los 8 años mi padre no contó en nada en mi vida. Y cuando apareció fue para 2 recuerdos que tengo. Uno, por la noche yo tenía pesadillas y salía violentado de la pesadilla, y mi padre, en vez de calmarme, me metía la cabeza debajo de un agua fría, y eso me violentaba más todavía. Por tanto, el recuerdo que tengo es un hombre. Y luego le gustaba hacerme una broma que a mí también me fastidiaba. Cada vez que íbamos a la piscina municipal me llevaba a donde no había fondo y me dejaba allí, y yo me ahogaba hasta salirle al borde. Por tanto, el conflicto con su padre es iniciático desde que nace, y tiene el momento de mayor tensión en el año 63, cuando el padre no va a su boda. Y luego la cuestión de la guerra civil. El padre está en Cataluña, es soldado republicano, está escondido 16 meses en una cabaña porque no quiere ir a la guerra, deserta, luego se incorpora al ejército republicano, pasa unos meses peleando, deserta, cruza a Francia y entra por San Sebastián y se incorpora al servicio militar franquista. Un desertor de los republicanos que termina adaptándose al nacionalcatolicismo. Y eso a Margarit, que es un hombre republicano, un hombre de ideas progresistas, nunca le gustó, ¿no? Qué interesante el tema. Hay un capítulo, el capítulo 2, que habla de Jane Durán, que es una autora que nosotros no conocemos tanto aquí en España, ¿verdad? Es la hija de Gustavo Durán, un republicano, un autor músico de la generación del 27. Y a mí me ha interesado mucho también. Es cierto que es un capítulo mucho más extenso, sí, que el resto de capítulos. Y ella tiene un libro que se publicó en inglés y luego se tradujo al español, y que habla sobre el silencio. El silencio, Silencios desde la Guerra Civil Española se llama, que son 38 poemas. A mí me ha interesado mucho todo lo que cuentas sobre este libro, y también la historia que ella recrea sobre el padre, muchos aspectos que desconocíamos, sobre todo la parte como combatiente, que has recuperado tú muy bien. Me gustaría que nos explicaras un poquito cómo elaboraste este capítulo sobre este capítulo. Jane Durán. Me costó trabajo porque fue el último, y porque descubrí a la poeta tarde, porque no es una poeta nacida en España, sino en Cuba, de padre español exiliado en el 39, por tanto no lo tenemos en los repertorios, y ella publica en inglés, pero descubrí que Abelardo Linares, en Renacimiento, la editorial de Sevilla, había publicado una traducción de... Lo que no publica Abelardo... Lo que no existe, ¿no? No existe. Bueno, pues es que te podría contar tantas cosas y no sé por dónde empezar. El padre... Voy a hablar luego de él. Primero voy a hablar de Jane Durán. Jane Durán se cría en Nueva York y asiste al mismo colegio que la sobrina de Federico García Lorca. Está en el colegio, ¿no? Con Gloria, con la hija de Francisco García Lorca. Y los poemas dedicados a la guerra civil están traducidos por Gloria García Lorca. Y ya luego hace un periplo con el padre de Estados Unidos a Chile, a Argentina, por todos sitios. Y actualmente vive en Inglaterra. Esa es la hija, una poeta que publica en inglés y por eso es menos conocida. El libro que publica, un libro completo dedicado a la guerra del padre, se titula Silencios desde la Guerra Civil Española. Y aquí de nuevo os voy a invitar a una reflexión. ¿Qué sabéis vosotros de la guerra civil, no de la que vienen los libros, sino de la que vivió vuestra familia? ¿Alguno de vuestros abuelos estuvo en la guerra? ¿Alguno de vuestros bisabuelos? ¿Algún familiar? Algunos lo sabéis, otros no lo sabéis. No se sabe por 2 motivos. Porque uno no pregunta, y es vuestra situación. Para saber tenéis que preguntar, y esta noche ya tenéis que llamar y preguntar. Y 2, porque el que lo vive no lo cuenta. Y es lo que sucede con el padre de Jane Durán y con todos los demás. Quien vive la guerra civil, como cualquier guerra, no es un héroe. El héroe es el de la película o el de la novela. El que vive la guerra civil es un chico de 18 años, 20 años, es decir, con vuestra edad, que por la edad obligatoriamente tenéis que ir al ejército.
y mañana tenéis que salir de Valencia e iros a Teruel, a Belchite, a Badajoz, a pegar tiros. Esa es la realidad. Te corta tu vida, te corta tus estudios, te corta tu relación de pareja, te corta. Después de 3 años de guerra, tú has visto un montón de ojos abiertos porque la muerte los ha dejado abiertos. Y has visto un montón de rodillas rotas. Y has visto a un montón de amigos muertos. Cuando tú vuelves, lo que no quiere decir yo he matado a 53. Eso lo dicen los de las películas. Cuando tú vuelves, vienes con el trauma. Es un concepto en la memoria histórica. Y vuelves con el silencio. Por tanto, el padre James Durán jamás habló de la guerra. Solamente habló 2 veces. Una en Inglaterra cuando se exilia porque le piden una conferencia y luego en los años 60 que concede una entrevista. Silencio. Así que vuestros antepasados han hecho lo mismo que ellos, el ensimismamiento y el silencio. El padre de ella es un ser fascinante que vive con los de la generación del 27. Es un compositor, un afamado músico en la generación del 27, amigo de Buñuel, de Dalí, de Lorca, de todos. Que, se va a vivir a París con un pintor que es su novio en aquella época, y cuando empieza la guerra en el 36 deja toda su carrera musical, estrena con Falla, con el mundo de la música clásica de los años 20 y 30. En el 36 deja la guerra y se une a unas milicias del ferrocarril en Madrid. Y es un tipo tan inteligente, tan disciplinado como músico y como compositor, es tan matemático, tan cuadriculado, que toda esa inteligencia musical la lleva a la estrategia de la guerra y se convierte en uno de los grandes jefes del ejército republicano, siendo un hombre de las humanidades. Se convierte en un gran estratega militar. En el 39 se exilia, está en Londres un poco de tiempo, se casa con una rica, por llamarlo así, de los Estados Unidos y se va a Estados Unidos. Y en la caza de brujas de los años 40, de un senador llamado McCarthy, no sé si lo habéis visto o no, selecciona a 300 y pico comunistas que iban contra los Estados Unidos, y de esos 300 y pico selecciona a 9, son los juicios de los años 40 en Estados Unidos, y uno de los 9 es Gustavo Durán, denunciado como comunista. Todos los informes de Franco, claro, van contra él. De ahí se va a vivir a Cuba con Hemingway, para ver si hay nazis refugiados en Cuba. De ahí se va a Chile, de Chile se va a la Argentina de Perón, de la Argentina de Perón se viene al Congo, del Congo se va a Grecia, en Grecia tiene relación con Gil de Viedma y está actualmente enterrado en Grecia. Es un personaje fascinante, fascinante. Y la hija le dedica un libro completo de poesía para entender por qué su padre nunca habló de la guerra civil. Que además, Pepe, es un tema común a todos ellos, pero también a la gente de nuestra generación, porque nuestros padres siempre nos han dicho que no se habla de la guerra y no se habla de la posguerra. Sí. El tema del silencio es algo común, ¿verdad? Es común, sí. Me ha llamado la atención cuando has dicho, y lo repites en el libro en algún momento, que al fin y al cabo ellos eran muy jóvenes, la mayoría tenían 18, 19, 20 años cuando se incorporan a filas y claro, se ven casi obligados a... Claro. Y luego aparece, claro, el absurdo de la guerra civil que está presente en muchos de estos autores que tú tratas, ¿verdad? Uno de estos absurdos y una de estas paradojas es precisamente que en una de las batallas en las que participa Gustavo Durán muere la compañera de capa, Gerda Taro. Claro, un personaje tan emblemático, ¿verdad?, de la guerra civil, muere precisamente en una de las batallas en las que participa. Y además, sí, creo recordar, porque tampoco lo tengo ahora fresco, pero además no muere por un disparo o una metralla, sino que muere arrollada, efectivamente, arrollada por un carro de combate. Qué tremendo. Y otra cosa que me ha llamado la atención, porque bueno, son tantas, el padre de Gustavo Durán que se marcha al exilio y acaba suicidándose cuando piensa que su hijo se ha muerto, ¿no? Sí. Durante la guerra. Eso son como consecuencias colaterales, ¿verdad?, que uno no controla y que acaba siendo todo... Sí, sí. Bueno, otro escritor que a mis estudiantes les va a interesar mucho es Jorge Urrutia. Me miran así, Jorge Urrutia... cuyo Era la otra clase, le interesa la otra clase, Chelo, no, esta no.
cuyo padre era nada más y nada menos que Leopoldo Urrutia, pero todos lo conocemos como Leopoldo de Luis, ¿verdad? Leopoldo de Luis. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Leopoldo de Luis. A mí me ha llamado mucho la atención porque, como dices, a mí no me interesa hablar de Leopoldo de Luis literario porque todos sabemos mucho sobre él. En cambio, dice, voy a centrarme en el perfil de combatiente de Leopoldo de Luis. Y a mí me ha interesado muchísimo todo lo que cuentas, desde esa sublevación militar del año 36 y todo lo que ocurre cuando se alista voluntario en el 5º Regimiento, en fin, todas estas batallitas que cuentas en el libro. No conocíamos este aspecto te lo ha contado todo Jorge Urrutia, su hijo. ¿Puedes hablarnos un poquito más sobre Jorge Urrutia y su padre? Sí, el caso de Gustavo Durán que he contado y el de Leopoldo de Luis, Leopoldo Urrutia, han sido para mí los dos más fáciles de investigar porque tuvieron rango en el ejército y por tanto hay alguna documentación, ¿no? Los boletines del ejército de la época, los boletines oficiales, ahí hay información porque fueron... el resto no, el resto eran soldados anónimos y me ha costado mucho más trabajo. El caso de Leopoldo de Luis se llama precisamente así cuando escribe o cuando publica los libros porque quiere ocultar el primer apellido. Leopoldo Urrutia Luis es su verdadero nombre, pero como es soldado republicano y está en un campo de concentración y en la cárcel franquista, para luego tener una vida dentro del franquismo, Jorge Urrutia, el poeta, me decía que cuando uno es hijo de un represaliado, sabe muy bien lo que tiene que callar y lo que tiene que decir para sobrevivir en un barrio de Madrid. Entonces, ese es el trauma también. El padre de Jorge Urrutia, Leopoldo de Luis, efectivamente se alista inicialmente en el batallón La Pasionaria en Madrid y hace la guerra a los 3 años hasta que finalmente lo detienen en Ciudad Real. Yagüe lo detiene y lo destinan a un campo de concentración. Cuando termina la guerra civil, si no te fusilan de forma inmediata, te hacen un juicio más o menos ilegal o más o menos rápido y vas a campos de concentración o a cárceles. Lo habitual son campos de concentración, como los que conocemos de las películas nazis, para hacer trabajos forzados. Hay que reconstruir la España franquista y a él lo mandan a Jimena de la Frontera, que es un pueblo en la provincia de Cádiz, porque en aquel tiempo Franco tiene la idea de que los aliados van a atacar a los nazis, a los italianos y a los españoles, y a España la va a atacar por el campo de Gibraltar. Acaba de publicar Arturo Pérez Reverte una novela sobre buzos en esa zona, ¿no? Y quiere reconstruir el campo de Gibraltar con aeródromos, con carreteras, con buenos muelles y puertos, por si en un ataque de los aliados hay que defenderse. Y uno de ellos es Leopoldo de Luis. Hay un escritor que estuvo en los campos de concentración, y también lo dice Leopoldo de Luis, que incluso en los tiempos más crueles hay momentos para la felicidad. Y hay varios momentos para la felicidad en lo que cuento en este libro. Para mí el más bello es el de Leopoldo de Luis. Leopoldo de Luis llega en un tren para el ganado, de pie y esposado con alambre de espino a otro preso, que es un maestro de Valencia, que de memoria no recuerdo el nombre, pero es un maestro valenciano, a Jimena de la Frontera. Los bajan del vagón para el ganado y los ponen en una explanada como esta, en la plaza que está frente a la estación. En esa plaza lo van a alinear para de allí ya mandarlos al campo de concentración. Y cuando están allí tumbados, sentados, salen unas mujeres, jóvenes de una fonda, de un bar que hay allí, una fonda que hay al lado de la estación, y en un acto de solidaridad, de humanidad, sacan agua para darle agua a esos presos que vienen cada uno desde un lugar de España a ese campo de concentración, y le dan un poquito de agua. Ahí queda el acto, simplemente para que prosigan el camino. Bien, hasta ahí una historia de guerra. Ahora viene una historia mágica. Hay una leyenda en ese pueblo, Jimena de la Frontera, que es un pueblo precioso, con un castillo medieval arriba todavía, se ve el peñón, se ve el estrecho Gibraltar. Hay una leyenda que dice que quien bebe agua del Regüé, que es el nombre de una fuente del siglo XVIII que hay en el pueblo, se enamora y se acaba casando con una jimenata, que es el nombre que le dan a las de Jimena. Se enamora de una jimenata. El caso es que durante ese año, en los ratitos libres que le dan como preso para poder tener unas horas libres, él va al pueblo a hablar con Mariquilla, que es la que le había dado agua, y el otro, el maestro valenciano, va a hablar con Luisa,
que era la hermana de Mariquilla. Y en el 44 se casan los dos presos con las dos hermanas. Y por eso nació Jorge Urrutia en el 45. Hay otra historia totalmente distinta, que es la de... ¿Qué? No, voy a beber agua a ver si hay alguna valenciana que... Hay otra historia totalmente distinta, que es la de Jacobo Cortines. Jacobo Cortines, cuyo padre sí que militó en el bando franquista. Bueno, él escribe un poema titulado Carta de Junio, que como dices, bueno, dice él también, ¿no?, que es una epístola consolatoria. Y a mí me ha llamado mucho la atención esto de que no haya reproches, porque a veces, como tú comentabas anteriormente, sí que hay autores que, bueno, pues sienten cierta antipatía, ¿no?, por alguna actividad que había realizado el padre. En cambio, en el caso de Jacobo Cortines no es así, todo lo contrario, ¿no? No se atisba, dices, ningún tipo de recriminación ideológica, pero tampoco hay apología del heroísmo, que eso también me parece muy importante que se resalte. Yo creo que otra de las cuestiones que se plantea en el libro reiteradamente es el hecho de que los autores estén constantemente hablando de que no son héroes, o sea, indagando más casi en la parte sentimental que en la parte ideológica, ¿no? Al final tú te das cuenta cuando acabas de leer el libro, lo digo porque yo la lectura la he hecho estos días, es muy reciente, la sensación que te queda es que tanto unos como otros, los que militaron en un bando como los que militaron en el otro, al final la sensación es la misma. A los hijos les queda sobre todo, claro, la parte emocional, no realmente el repudio hacia los padres. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, aparte de toda la información que hace sobre la figura del padre, José Cortines Pacheco, es esa idea de que al fin y al cabo hay un agradecimiento, porque muchos de ellos fueron heridos durante la guerra civil, pero por lo menos pudieron vivir, ¿no? Esa idea que tú reiteras tanto en el libro. ¿Qué nos puedes contar, aparte de lo que yo he dicho de...? Igual, se me vienen muchas ideas y voy a intentar ordenarlas. Es una guerra estúpida, ¿no? Dice, sí, eso lo dice el padre. Lo dicen muchos, claro. Lo dicen todos, pero el Jacobo Cortines padre dice, bueno, José Cortines Pacheco dice que las guerras son estúpidas, efectivamente. Bueno, lo primero que quiero agradecerle a Jacobo Cortines es la deferencia de haberme dado la foto de la cubierta del libro. El libro tiene 32 páginas de fotos y he seleccionado esta donde se ve un miliciano en el frente de Extremadura en el año 38 en un claro oscuro. Me ha gustado porque no se distingue si es un soldado republicano o franquista, es el soldado que va a morir, y el blanco y negro, y luego también los huecos y los vacíos venía muy bien para la maquetación del rojo anaranjado, rojo sangre de la cubierta. Por tanto, es una foto del padre, no del padre, quizás hecha por el padre, pero el padre no es el retratado. Efectivamente, el padre decía que las guerras son estúpidas, igual que lo decía el padre Julio Llamazares, que decía que le daba asco la gente de su propio bando, ¿no? Y el padre Pérez Rovira, que luego lo haremos, decía, voy a mandar al infierno las ideas. ¿Cuál es la lección que yo saco de toda esta gente? Que las guerras no sirven para nada. Las guerras son estúpidas y que no vale nunca una idea más que una vida. No podemos matar para defender una vida. Y desde luego no debemos ser carajotes y tontos para morir defendiendo una vida. Eso es lo que yo saco del episodio de Jacobo Cortines. Primero la vida, luego las ideas. Lo del agradecimiento en los poemas se ve muy claramente, porque todos en 3 años de guerra reciben un impacto de metralla o cualquier cosa, y los hijos le agradecen que no se hayan dejado matar en la guerra, porque normalmente la perspectiva que tenemos de una guerra es que vamos a matar al enemigo, pero más importante que eso es que no te mate el enemigo. En la guerra no están los valientes, de verdad que no. No se dispara porque uno sea un héroe o un valiente. Uno dispara por miedo, porque si tú no disparas, el otro te va a matar a ti. Por tanto, un soldado es más cobarde que valiente y lo único que hace es sobrevivir. Y al igual que un perro se defiende mordiendo, eso es lo que hace un soldado, morder para que no te muerdan. ¿Qué ocurre? Que ese soldado que muerde con 18 años y que tiene la fuerza de un caballo, se hace viejo, tiene Alzheimer, tiene un pañal y está en una butaca. Y ahora viene el poeta y le escribe un poema al padre con 70 años. Y ahí, ¿qué le vas a reprochar? ¿Que fue comunista tu padre?
que fue fascista, o más bien le dice, hiciste lo que los 18 años y las circunstancias históricas. Por eso Jacobo Cortines dice, a estas horas yo no escribo un poema ni para reprochar ni para elogiar, sino para comprender. Y por eso el libro tiene una matriz, tiene un eje emocional antes que ideológico. Yo creo que esta parte es fundamental y además es muy importante que se reivindique este aspecto, ¿no? Porque siempre utilizamos teorías, nos basamos en muchos prejuicios y yo creo que este libro rompe un poco esa idea. En la misma línea que Jacobo Cortines estaría la figura de Miguel Dors y de su padre, ¿verdad? De Álvaro Dors, que también militó en el bando nacional, y que Miguel Dors y sus hermanos pues tuvieron una admiración, ¿verdad?, por toda la obra, hasta el punto de que en un momento determinado, yo he ido copiando citas porque me ha interesado mucho todo esto, Miguel Dors dice, me revela que un poema, 1938, que pertenece al libro Sociedad Limitada, iba adelante tal, y viene a decir que muy probablemente yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Esa idea de la empatía, de decir, bueno, mi padre actuó de esa manera y yo habría hecho exactamente lo mismo. Sí, Chelo, pero es más contundente y más grave, porque dice, yo hubiese hecho lo mismo y haría lo mismo si se dieran las mismas circunstancias. Es decir, en el 2010, que es el libro ese, yo cogería un CEDME, me pondría la bandera roja igualdad y me iría al monte a pegar tiro. Eso dice el poema. Y hay un aspecto que, para que veamos también las paradojas de la guerra, ¿no? Es decir, que estamos siempre acostumbrados a leer la guerra entre bandos, digamos, los buenos y los malos, ¿no? En una lectura maniqueísta que es un poco absurda a veces, porque al fin y al cabo es lo que tú comentabas, muchos de ellos eran jóvenes y muchos de ellos también, dependiendo un poco de qué familia venían, pues tenían que militar en un bando, ¿no? ¿Y casi, de qué ciudad? ¿Y de qué ciudad? Es que es así. El reparto, es así, claro. Efectivamente, es así. Entonces, en el caso, por ejemplo, del padre de Miguel Dors, de Álvaro Dors, me ha interesado mucho también cómo recoges 3 poemas en los que él habla, en los que Miguel Dors habla también de la figura del padre, y luego recoge la figura del abuelo, que no olvidemos, claro, que Miguel Dors era nieto del filósofo Eugenio Dors, ¿verdad?, tan importante. Entonces, hay un momento en el que tú dices que, bueno, que Eugenio Dors manifiesta claramente la adhesión al alzamiento militar en París y que eso repercute inmediatamente en toda la familia. Por ejemplo, la madre del escritor, María Pérez, fue detenida y tuvo que salir y ser refugiada en la Embajada de México. Entonces, claro, son cosas que dices, es que ocurrió igual exactamente, ¿no?, en los dos bandos. Entonces, luego comentas cómo cruza los Pirineos, el padre, toda esta historia, ¿verdad?, cómo huye hacia París para encontrarse con Eugenio Dors, con su padre, cómo milita en diferentes, primero en la retaguardia en Burgos, luego en la batalla en Guadalajara, y hay un momento que a mí me puso los pelos de punta, porque, claro, es que el padre participa en el desfile de la Victoria. Entonces hay esas contradicciones, ¿no?, que encontramos también en otros autores. ¿Qué puedes comentarnos de la figura del padre de Miguel Dors? Efectivamente, Miguel Dors escribe varios poemas donde muestra total empatía, comprensión y admiración por el padre. E incluso hay una confluencia ideológica, porque hay otros escritores progresistas de padres conservadores. En este caso hay un conservadurismo religioso y político en el padre y también en el hijo. Y que tú lo explicas muy bien, perdona que te interrumpa, lo explicas muy bien porque siempre hemos leído a Miguel Dors de una manera, pero claro, entendiendo quién era el padre... Claro, y quién era el abuelo. Y quién era el abuelo, pero sobre todo la figura del padre. A mí me ha hecho entender mejor la figura de Miguel Dors, porque ese afecto que tenía por el padre, y lo dice muy claramente, yo no sería quien soy sin esa figura paterna, es que no sería la misma persona, yo he heredado la ideología. Es muy interesante. Sí. Llevo toda la tarde hablando de padre. Si hubiese escrito un libro, Madres y Soldados, hubiese sido toda la tarde de madre. Es decir, que estamos hablando de la ideología del padre, de la influencia del padre, pero al 50% también la madre. Pero como yo me he enfocado en soldados y la cuestión de la guerra, por eso estamos así. Bueno, pues el padre de Álvaro Dors el padre de Miguel Dors era exactamente como vosotros, un estudiante de filología clásica en la Universidad Central de Madrid.
se matriculó en los años de la República, en el 32. Hizo las 2 carreras, Derecho, no porque le interesara tanto el Derecho, sino porque le interesaba lo antiguo y quería hacer Derecho romano, y Clásicas. Y en el 36 se va a Cataluña, a casa de la abuela, para desde allí viajar a Alemania y mejorar su latín y su griego en universidades de Alemania. Comienza la guerra civil en julio y ya no puede irse a Alemania. Como está en la zona republicana, por edad tiene que incorporarse al ejército republicano. Lo primero que hace Álvaro d'Ors es romper toda su identidad, la tarjeta de identidad, y todos los papeles donde pusiera d'Ors los rompe, porque como está en zona republicana no quieren que sepa que es hijo de Eugenio d'Ors, que se ha fugado rápidamente a París. Desde allí ha bendecido el alzamiento y ha regresado a Pamplona y tiene ya cargos dentro de la oficialidad franquista. Por tanto, lo primero que hace es borrar su identidad. Luego, cuando puede, a través del Estatuto Catalán, consigue un guía que le cruza los Pirineos. El guía se quita de en medio porque tiene miedo a que lo descubran y lo maten, y tiene que seguir con 2 más desertores. Se va a Francia, desde el sur, llega a París en tren, sin documentación. Desde allí tiene la posibilidad de irse a dar clases a Londres con José Castillejo, pero él prefiere volver, entra por San Sebastián y se incorpora al Ejército Nacional. Es tan grande la diversidad mental e ideológica que no le interesa ser soldado nacional, sino que él quiere ser soldado requeté dentro del Ejército Nacional, que es otro tipo de ideología más conservadora, carlista, de otra forma más religiosa, ¿no? Y lo curioso de él es que en la guerra no solamente hay tiempo para pegar tiros, también hay un montón de horas libres, porque no todo el tiempo está uno luchando como en las películas. Hay días y días en los que tú no tienes que hacer nada, porque estás esperando si llegan a Valencia los del otro ejército. Y él es un hombre culto que se dedica a leer libros clásicos, entre ellos la Eneida. Por eso el poema del padre dice el soldado que llevaba la Eneida, libro de bolsillo, aquí en el mono de la guerra civil. Todos los soldados, cuando matan a alguien, lo primero que hacen es registrarle la boca, por si tiene un diente de oro, registrarle los bolsillos, por si tiene tabaco, quitarle las botas, si son de tu número y están más nuevas que las tuyas, cogerle el jarrillo y la cantimplora, como se llamara en la época, para quitarle el agua, porque en un monte no hay agua, no está el grifo. Y luego abres el petate a ver qué hay ahí, el bolso, y ahí vas buscando. Álvaro d'Ors buscaba si los soldados tenían libros, porque había soldados, Miguel Hernández, un soldado de la época, que tienen libros, y él va buscando como botín de guerra el libro. Por tanto, los soldados son muy variopintos, y este es un soldado culto, ¿no? Y además, que te quiero decir, muy humanista, porque su sentido religioso le hace que mate para no morir, pero que no se recree en la muerte, y que hay episodios donde perdona la vida a rojos, a comunistas, simplemente por solidaridad, por humanismo religioso, por cristianismo. Perdona la vida a muchos, Álvaro d'Ors. Otro capítulo, el número 6, está dedicado a Pérez Rovira. Y su padre, Pérez Rovira Sesén, es el padre que ganó la guerra, que perdió, ¿no? Es muy bonito, sí. Qué título más bonito. A mí este capítulo me ha conmocionado especialmente por esa recreación que hace Pérez Rovira y que tú recoges muy bien. Primero en el poema Un miliciano, que es muy bueno, efectivamente, y luego también en todas estas frases que tú vas recuperando, porque lo que hace José Jurado Morales también en su libro es, porque hay mucho trabajo de fondo, es que el libro se lee de un tirón como un ensayo, pero realmente tú ves ahí el trabajo que hay detrás de recopilar frases que están en libros, en diarios, en novelas, en poemas, y que le sirven también para trazar su discurso, y eso no es nada fácil, eso es muy complicado. Entonces es muy interesante también cuando habla Pérez Rovira, hasta que los surcos sean perfectos. Esa imagen a mí me ha parecido preciosa. Sí. Si me permites, ¿puedo leer un poco? El padre, bueno, tú lo vas a contar mejor que yo, claro, pero el padre era guarnicionero y el abuelo payés, ¿no? Si no recuerdo mal. Y entonces lo que hace Pérez Rovira es dar las gracias por haber crecido en una familia humilde, porque ellos al
labrar la tierra y al tener ese trabajo manual, han perfeccionado sobre todo pues la dedicación, ¿no? La calma, el trabajo bien hecho, la paciencia. La tierra hasta que no esté bien arada no está bien. Entonces, no sé, ese orgullo, ¿verdad? A mí es el contrario al de Margarit. Es el contrario al de Margarit. Siendo los dos catalanes, claro. Siendo los dos catalanes, el contexto es idéntico. Entonces, cuando, por ejemplo, dice, había refugiado en esa artesanía un instinto artístico que su ambiente familiar primero y la guerra después no le habían permitido seguir. Él, dice Pérez Rovira de su padre, él me enseñó lo más importante un día en que yo alardeaba de la rapidez con que había terminado de copiar una lámina de dibujo. No importa cuánto has tardado, lo que cuenta es que esté bien. Me parece tan importante porque vivimos en una época de rapidez, ¿verdad? No nos damos cuenta de cómo va el mundo de rápido, y entonces esa paciencia me parece fundamental. Bueno, recreas también mucho les guerres del pare, ¿no? Este texto fundamental de Pérez Rovira, y a mí me gustaría que contaras mejor el sacrificio de esos padres por esos hijos, ¿no? Es decir, el sacrificio del padre y del abuelo, porque hay un momento en el que él dice: yo no sería quien soy sin el sacrificio de mi padre. Sí. Que el padre también tiene una vida muy dura. Sí. Aunque luego al final, por lo visto, parece que remonta y que tiene una vida al final de su vida, ¿verdad? Pero son vidas muy duras, y él está muy orgulloso de ese origen humilde. Sí, el padre, que es el soldado, yo lo digo ahí, es el hombre que nunca quiso estar en la guerra. Tuvo que ir a la guerra porque le tocaba, vivía en Cataluña, y lo mandan al Frente Sur, a la zona de Córdoba y Jaén, porque por edad tienes que hacer la mili, que hoy día que se llamaba servicio militar, y le toca. Pero cuando está allí continuamente quiere dejar de ser soldado, quiere dejar el ejército, pero al final está a los 3 años, está hospitalizado en Pozo Blanco en Córdoba, luego va a un campo de concentración, en fin, hasta que vuelve. Y una vez que vuelve, pues va con el estigma de ser un rojo, y tiene que callar y no llamar mucho la atención y reincorporarse a la vida en Cataluña. Pero es para mí el caso, porque yo de cada uno aprendo, como aprendo de esta charla contigo, también. Es el caso más evidente de que la vida depende de nosotros mismos, en función de la actitud que tengamos. Este no se dejó vencer. De hecho, el verso final dice: perdiste la guerra que ganaste. Es decir, perdiste la guerra civil, la de la ideología, la de Franco, la de los libros, pero ganaste la guerra de la vida. No te dejaste matar por una bala en los campos de Jaén, dice el poema. Y le da las gracias, porque por no haberte dejado matar, yo he podido nacer. Por tanto, desde el mismo momento del nacimiento de la guerra civil, el poeta está agradecido. No es como Segismundo, que se lamenta y maldice a quien le ha dado la vida, todo lo contrario. Y ahora, una vez que se reincorpora a la vida, primero como camionero, luego 1000 oficios, porque la guarnicionería, como se diga esto de hacer los aparejos para los caballos, a partir de los años 50 ya Cataluña no funciona con el turismo y con otras formas de vida más modernas. Abre un bar, el bar Florida, y ahí trabaja el poeta Pérez Rovira. Pérez Rovira llega al colegio tarde, años tarde, llega a la universidad con más edad que el resto de los compañeros, pero siempre agradeciendo lo que le habían dado ellos. ¿Qué es lo primero que le dio el padre? La vida. Lo segundo, modelos de conducta. Que tu abuelo labre la tierra durante todo el día puede ser vergonzante para ti, si eres como el padre Joan Margarit, pero puede ser una lección de vida. La tierra bien labrada te produce satisfacción, te produce el amor propio, te produce el placer de conseguir la perfección solo para ti. Por eso decía que él aprendió a hacer buenos poemas con la paciencia de su abuelo. Cuando el abuelo terminaba de labrar la tierra y se fumaba un cigarro, es que estaba bien hecho. Cuando él terminaba un poema y decía: he conseguido la palabra, me fumo esto. Y luego de otra actitud en la vida, cazar. El padre va a cazar, y él va muchas veces a cazar con el padre perdices, conejos, liebre, y dice: no he aprendido más para hacer poesía que yendo a cazar. La paciencia que hay que tener para encontrar la pieza, para dispararle en el momento justo, no sé qué, llevarte un día y no cazar y volver sin nada, eso es escribir. Buscar con paciencia hasta encontrar. Así que él se siente muy agradecido porque en su condición de poeta late
el abuelo campesino y el padre que trabajaba el cuero para los caballos, ¿no? Hay una frase muy bonita, la voy a leer. El paso del abuelo payés al nieto profesor no se entiende, dices tú, sin la generosidad de miras y de sacrificios del padre guarnicionero. Hay eslabones que cambian el cauce de la estirpe. Pérez Rovira Sesén conforma uno de esos eslabones, y además es que me parece también muy interesante porque no olvidemos que su padre también tenía inquietudes. Es decir, que claro, son jóvenes a los que se les trunca la vida, y hay un momento en el que dices, mi padre, dice Pérez, mi padre era un hombre que tenía ciertas inquietudes, pero como tuvo que ir a la guerra y todas esas bromas, pues no se pudo dedicar nada. Él leía lo que leían entonces, me llamó mucho la atención cuando leí esto, Los Trabajadores, leía lo que leían los trabajadores, y dice las novelas de Solá y cosas de esas que leía la gente. Entonces, qué interesante, ¿verdad?, que su padre tuviera esas inquietudes intelectuales al igual que otros, y además son... se trata de situaciones sociológicas distintas a las del padre de Rovira, como dices tú. También los progenitores de Jane Durán, Miguel Dors, Jacobo Cortines y Julio Llamazares padecen ese corte de la guerra. Es decir, que son personas que sí que tenían inquietudes, pero que que no pudieron hacer nada. No te cuento lo de Llamazares porque viene después y no adelanto nada, pero ya hemos hablado de Durán. Durán está estrenando con Manuel de Falla. Y es un músico muy conocido, con que busquéis lo encontraréis. Hay un documental precioso del Instituto Cervantes que se llama Remolino de Viento, y Gustavo Durán era un músico de una proyección enorme. Y el caso de ¿quién hemos dicho? Jacobo Cortines. El padre Jacobo Cortines estaba yendo a clases de pintura con Dámaso González Santos, que es un pintor famoso de Sevilla, el maestro de Carmen Lafón, que ha muerto este domingo. Y está yendo a su estudio porque quiere ser un pintor y estudiar Bellas Artes. Y justamente cuando se va para la guerra deja un cuadro inacabado, que es una vanita con una carabela, un libro abierto, y el título es 1936, que es cuando se va a la guerra. Por tanto, le trunca su carrera como pintor. Y lo mismo le suceden a otros que están estudiando, tienen 18, 19 años, quieren leer, quieren hacerse una vida y les rompe todo, ¿no? Una cosa que me ha llamado mucho la atención de tu trabajo es que haces comparaciones constantemente entre todos los escritores, porque son situaciones muy, muy parecidas, incluso a veces como un poema inspira el poema de otro, ¿no? Hay un caso, después de escucharlo en un recital de Pérez Rovira, Jacobo Cortines decide escribir un poema inacabado e inédito a día de hoy, titulado provisionalmente en 1938, e inspirado en el tiro que recibe en la pierna su padre José Cortines. Bueno, comentas en algunas ocasiones este tipo de interferencias, ¿no?, de interconexiones, muy interesante también me ha parecido este aspecto. No, simplemente iba a decir que ojalá uno de vosotros, uno da igual, uno o dos y 50 mejor, esta tarde pregunte a sus familiares sobre la guerra. Es decir, he provocado ese interés en vosotros, esa curiosidad. Si aquí hubiese alguien cuyo padre estuvo en la guerra, posiblemente también estaría alentado a escribir el poema. Es lo que sucedió aquí. Jacobo Cortines no tenía ninguna intención de escribir ese poema, pero cuando escuchó a Pérez Rovira hablando de su padre, dijo, si mi padre también es en la guerra, yo tengo una deuda con mi padre en forma de poema, y escribió ese poema que todavía no lo ha terminado. El poema tiene ya 15 años, 1938, y está latente, dice que le falta algo, que no encuentra todavía el final del poema. Otro capítulo, bueno, es que son todos, de verdad, el libro... Es que es un pedazo de libro. Es que el libro hay que comprarlo y además hay que aprovechar para que lo firme el autor. Es que es un libro... Es un libro muy interesante. No, yo, de verdad, Pepe, he aprendido mucho. Uy, no. Hasta la Wikipedia aprende de este libro. Andrés Trapiello es otro de los escritores que trata, ¿verdad?, en el libro. Y habla de su padre, Porfirio García García, que es un falangista al cual se enfrenta él en un momento, muy simpático que cuentas en algunos momentos de este capítulo. Bueno, pues recuperas aspectos muy diversos, ¿no?, de esa memoria del padre, desde los diarios, desde la novela Ayer no más, algunos poemas como Claro de Luna, que lo comentas un poco más extensamente, y haces un recorrido por una de las batallas, de las muchas batallas, porque claro, yo aquí tengo anotadas algunas que me ha sorprendido, ¿no? La batalla de Teruel, la que libró luego la del Ebro, la batalla de Levante, bueno, estuvo en varias.
Y me interesa especialmente la batalla del Levante, claro, que señalas, donde además, la batalla del Levante, perdón, la batalla de Teruel, porque además el frente de Teruel fue especialmente duro, ¿no? El capítulo que comentas fue especialmente duro, y también porque en ese frente pasan personajes muy interesantes que además a lo mejor los habíamos olvidado, pero ahí están Herbert Matthews, está Ernest Hemingway, está Robert Capa, está Clint Phillips, están, bueno, algunos autores que luego van a publicar también sobre esa batalla en Estados Unidos, como es el caso de Herbert Matthews. Aquel invierno terrible, ¿verdad?, que señala en el poema El soldado y la nieve, Miguel Hernández, tiene mucho que ver también con esta batalla. No sé si nos puedes contar algo sobre esa anécdota. Sí, bueno, te puedo contar que Miguel Hernández estuvo pegando tiros ahí en esa batalla, y de ahí sale su poema El soldado y la nieve. Cuando uno escribe una novela sobre la guerra, tiene 300 páginas para contar la batalla, la comida, el uniforme, el sueño, 300 páginas. Cuando tú tienes 10 versos, tienes que ser muy selectivo. No hay espacio para la narración épica, hay espacio para la contención, para el sincretismo, para la emoción. Por eso Miguel Hernández no habla de la guerra en Teruel, sino de el soldado y el frío. En 1998, hace ya mucho tiempo, Andrés Trapiello publicó un artículo en El País. Se titulaba La batalla de Teruel. Ahí no hablaba de los tiros y de los republicanos y los nacionales, hablaba del frío que su padre pasó. Todas las nochebuenas de todos los años, cuando se reunía la familia, en un momento dado el padre hacía así y contaba su batallita. Aquí el único que ha pasado frío he sido yo. En el año 37, como todos los abuelos contando sus batallitas, en el año 37 yo estaba en el frente de Teruel a 20 grados bajo cero con alpargatas, y cuando te llevaba la Mauser a la cara te cortaba. Hablaba del frío, ¿no? Pero es que Gustavo Durán, el padre de Jane Durán, cuando da la entrevista en el año 66 o 67, no habla de ejército, habla del frío que pasó allí. Y dice cómo él, como estratega, mandó que los camiones fueran por las carreteras hacia Teruel, y cómo no se podía por el hielo, lo mal que lo pasaron. Y esos corresponsales que estaban con el bando republicano y luego publicaron sus crónicas en periódicos europeos y norteamericanos, hablaban del frío. Por tanto, lo que yo defiendo en este libro es que más allá de las ideologías hay otros componentes sentimentales y emocionales que hacen derivar la guerra hacia un lado o hacia otro, y que al cabo del tiempo la memoria heredada, que es el concepto que yo trabajo aquí, la memoria heredada tiene un componente emocional y sentimental por encima del político y del ideológico. Eso es lo que quiero contar. Bueno, pues efectivamente el padre de Trapiello estuvo en la guerra, y un hermano del padre, que era cura, también, el padre Trapiello, muy conocido en León. Por tanto, cuando la mujer de Trapiello conoce a Andrés Trapiello, Miriam, con la que sigue casado, y le pregunta en los años 70, Andrés, ¿y tú por qué quieres ser escritor? Su contestación fue, porque quiero escribir una novela sobre la guerra civil. Ha escrito Ayer no más, que es una novela sobre la guerra civil, y ha escrito un libro famoso, Las armas y las letras, Andrés Trapiello. Es decir, toda una carrera intelectual en torno a la guerra civil, y todavía sigue Andrés Trapiello hablando de la Tercera España y publicando. Eso es lo que viene después. Antes hay una historia familiar, un padre y un tío en la guerra, y unos conflictos ideológicos que hacen de él un ser humano interesado intelectualmente en la guerra. Pero primero hay un factor emocional. Es muy importante también la relación con el padre de todos los hermanos, ¿no? Trapiello, que son muchos, ese enfrentamiento. A mí me llamó la atención, me parece divertido que lo cuentes, cuando descubre su madre la revista Mundo Obrero, que manejaba Andrés, ¿verdad? Y claro, frente a esa ideología de su padre, de repente encontrar en su casa una revista como esa. ¿Nos puedes contar ese capítulo? Sí, yo puedo contar todo lo que sé, pero necesito un ejercicio, un salto histórico en vuestras cabezas para comprender lo que voy a contar. Porque si nos quedamos en vuestras cabezas del 2021, donde tenéis acceso en Internet a todo,
no nos vale esta historia. Nos tenemos que ir al año 74, con Franco vivo, con censura y prohibiciones. No te puedes vestir como quieras, no puedes leer lo que quieras, no puedes viajar como quieras. Tenemos que hacer ese salto, Y en los años 70, muchos jóvenes españoles tenían los pajaritos en la cabeza que le habían infundado la guerra de Vietnam, el Che Guevara, el Partido Comunista, Santiago Carrillo, los Beatles, los Rollings, el mayo del 69, la Praga y la primavera. Niños que vienen de familias acomodadas y que se hacen comunistas en los años 70. Eso es lo que le ocurre a Andrés Trapiello y a sus hermanos, que están más a la izquierda del comunismo. Están en una célula que es maoísta, dice, y trotskista y algo así. El padre va a celebrar el 54 cumpleaños en su casa y organiza una comidita familiar, como cualquiera. El padre ha sido soldado nacional y el tío cura también. Y justamente ese día descubren debajo de la cama 5 o 6 números de una revista que en aquella época se llamaba Mundo Obrero. Era la revista, el órgano de comunicación, el órgano mediático del Partido Comunista. Revistas del Partido Comunista. Eso hoy día no nos llama la atención porque podemos tener revistas de cualquier tipo, de porno, de pro-nazi y no pasa nada. Talibanes ¿De qué cosas lees? Chelo. Es que Chelo. Becker ya no nos aporta tanto. Hay que dar un pasito. Estos niños tienen que romper la colmena y leer El cipote de Archidona, que también es de Cela, pero es más provocador. Bueno, pues el padre descubre, la madre lo descubre y lo pone allí sobre la mesa. El padre empieza furibundo: estos niños me han salido rojos. Es una historia familiar que se repite en muchos casos, ¿no? Se va de una puerta: cuando vuelva no quiero que estos niños estén aquí. Bueno, pegan el portazo y en ese momento su hermano y él, y Trapiello, que se llama García Trapiello, Trapiello es el nombre de la madre, el apellido de la madre, se van para Madrid y dejan la casa familiar de León. Es un momento en que choca. Estamos en el año 74. Pero, es que la escena debió de ser... Claro, la escena debió de ser increíble. Y sobre todo porque estaba allí el cura, el tío, que era muy famoso, y el padre dice ahí: y yo he estado en la guerra civil. Claro. Y no, yo he combatido en la guerra civil. Y se queda todo el mundo callado. Y el cura dice: y yo también. No sé qué significa eso, pero como digo, yo aquí me cargo a cualquiera. O si hay que... No sé lo que significa, pero los dos... Es bonito también como recoges tú muy bien en el libro. Bueno, Andrés Trapiello lo dice, ¿no? Yo me peleé con mi padre en ocasiones puntuales, hemos tenido muchos enfrentamientos, pero al final, bueno, pues hemos llegado a acuerdos, lógicamente, y eso pasa por lo que tú dices, por el sentimiento, por la emoción, por la relación paterno-filial. Y luego también, qué bonito el final, ¿no? Cuando tú hablas de la ternura y del entendimiento, porque Andrés, lógicamente, es capaz de ir más allá y de ver que, bueno, que aquello fue una época en su vida, ¿no? En los años 70, una época de rebelión, de revolución y obviamente en fin, estaba pues asentándose también ideológicamente, pero luego con el tiempo lo dice, ¿no? ¿Qué podían hacer ellos? Y lo ve desde el tiempo, desde la lejanía, con mucha ternura, ¿no? ¿Qué podían hacer ellos? Nadie les había preparado para algo así. Mi padre había hecho la guerra contra el comunismo porque para él república y comunismo llegaron a ser la misma cosa en una bandera de falange desde el 18 de julio del 36 hasta el 17 de octubre del 39, ni un día menos. Había perdido en ella a casi todos sus camaradas, pero sentía que la había ganado y que nadie tenía derecho a arrebatarle la victoria a él ni a sus amigos muertos. Y la mañana de su cumpleaños habían descubierto en su casa nada menos que 5 números de Mundo Obrero debajo del colchón donde dormía su hijo. Es que es normal, es normal. Cuando él se cabrea ideológicamente con el padre, tiene 18 años, la edad que tenéis vosotros. Claro. Y un factor decisivo: no había sido padre. Claro. Vosotros todavía no sabéis qué sienten vuestros padres cuando sospechan que consumís drogas, que os acostáis con otros cuerpos,
que viajáis no para conocer la Torre Eiffel, sino para darle la mano a vuestros amores. Eso lo vais a comprender cuando vuestros hijos hagan lo mismo. Y le diréis, eso, que yo ya vengo de allí. Que a París no vas, que a París no vas. Que a París no vas, que a París no vas. En fin, que Trapiello lo comprende cuando vosotros lo vayáis a comprender en el 2040. Lo comprende después cuando el padre es un viejecito y él tiene hijos y él dice, ¿por qué no me comprenden mis hijos? Y dice, hostia, es que yo no comprendí a mi padre. Claro. Y ese viejo que está en el butacón fue a la guerra porque tuvo que ir y era conservador porque su padre fue alcalde conservador del pueblo y, en fin. Nos quedan dos autores, pero no sé si sí. Estamos abusando mucho de tu paciencia. No. ¿Estás bien? ¿Podemos? Sí, no podemos sacar Lo que estoy tratando es de ser corto en mis respuestas porque se me va la cabeza. No, es que es tan interesante todo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de Antonio Jiménez Millán, que es un poco el origen del libro realmente, ¿no? Hablas sobre todo de un poema que primero copias y luego analizas muy bien, que es Dominio de la herrumbre, que está en Inventario del desorden. Bueno, pues cuéntanos un poco esa relación que, bueno, en toda su poesía se ve claramente entre lo individual, lo colectivo, lo biológico, lo histórico, ¿verdad? Que tú además has estudiado muy bien porque editaste un libro sobre Antonio Jiménez Millán. Bueno, Antonio vino hace 2 años a Valencia a una de las clases. Es encantador. Es encantador. Yo no he oído jamás un aplauso tan intenso como el que le dieron los estudiantes de primero a Antonio. Seguro. Increíble. Bueno, pues coméntanos un poco cómo era el padre de Antonio. Bueno, este poeta que merece la pena leer, como los otros, el cambio de la G a la J. Que efectivamente, por ejemplo, eso. Vamos a empezar por lo que tú acabas de decir. ¿Cómo se tiene que llevar uno con su padre, que se llama Jiménez con G, para firmar con Jiménez con J? Porque no quiere, somos filólogos, ni que gráficamente te emparenten con tu padre. Quiero que nadie me diga, tú eres hijo de Antonio Jiménez Olmedo. Antonio Jiménez Millán lo hago con J. Eso es ya una forma de romper simbólicamente con lo que heredas de tu padre. El padre fue un hombre conservador, de la Granada conservadora, muy religioso, que estaba en un montón en una hermandad famosa de los horquilleros allí, es decir, alguien del nacionalcatolicismo. Y él no se llevaba bien con esa forma de pensar, porque Antonio Jiménez Millán, con el proceso de Burgos a principios de los años 70, en el 73 se afilia al Partido Comunista hasta el 80, pues hay un conflicto ideológico enorme. ¿Qué puedo contar del padre así anecdótico para suavizar tanta tragedia? El padre era filofascista y en el año 36 se fue a las Olimpiadas de Berlín, a los Juegos Olímpicos de Berlín, muy famoso porque ganó la velocidad Jesse Owen, que era negro, en la Alemania nazi, no sé si recordáis esta historia o no. Bueno, pues el padre se fue allí no porque le interesara el deporte, sino porque quería conocer el espíritu del Tercer Reich, la Alemania nazi, y ya. No sabían cómo entrar al estadio, imaginaron o proyectaron o intentaron camuflarse como una delegación española oficial para entrar, cantando un himno. El único himno que se sabían... Qué bueno es eso. Sí, pero el único himno que se sabían, una canción del año 33, Mijaca cabalga y corta el viento, no me acuerdo, ¿no? Sí. Esa es una canción muy famosa que se pone de moda a partir del año 33. Lo curioso de la canción, que la utilizan filofascistas, es que la escribe un compositor anarquista. Y es la canción más famosa de la División Azul, porque la División Azul franquista es un cuerpo del ejército con mucho caballo, con mucha infantería a caballo, y utilizan esa canción como himno, ¿no? Bueno, el caso de Jiménez Millán es el más claro del conflicto ideológico con el padre. ¿Cómo te comentó él? Porque sé que has hablado con él sobre sus filiaciones políticas en los años 70 y sobre todo ese desencanto que hay, que yo creo que ocurre un poco con todo el grupo granadino. ¿Cómo te contó ese paso, ¿no? De la euforia, digamos, sí, de la transición al desencanto posterior? ¿Te lo contó? Sí, me lo contó. Él, como joven, se involucra en todas las actividades de la universidad. Hay fotos organizando un famoso homenaje a Lorca, creo que es en el 76, pegando carteles, un activismo político de la juventud,
Recordad que hay escritores y sociólogos que dicen que el comunismo es algo propio de la juventud. El mismo Luis Cernuda decía que el surrealismo es propio de la juventud. Entonces, esa rebeldía es propia de la juventud, pero también del tiempo histórico. En los años 70 hay que ser políticamente comprometido, muchos con Falange y con los ejércitos que vienen de la guerra civil, los ejércitos políticos de la guerra civil, pero él, efectivamente, y dice que cuando llega el 79 o el 80, después de las primeras elecciones, él empieza a descreer del comunismo, porque ve que eso no va a ningún lugar, que la ortodoxia no sirve para nada, y que luego algunos líderes políticos también empiezan a perder ese liderazgo, y que a partir del 81 ya no renueva el carné comunista, sigue siendo socialdemócrata y sigue muy apegado más a la Izquierda Unida que al PSOE, pero desde el 81 se desencanta. Nos queda muy poquito muy poquito tiempo. Vamos a hablar muy rápidamente de Julio Llamazares, que es el último autor, el más joven, ¿no? Si yo no... Es el más joven, 18 años, ¿verdad? El más joven de todos ellos. Bueno, pues cuéntanos alguna anécdota, porque además sí que es verdad que en su obra aparece en muchas ocasiones, ¿no? La figura del padre. Claro, Julio Llamazares, que es fundamentalmente novelista o memorialista, tiene una novela famosa, Luna de Lobos, donde habla de los maquis, y luego en todos los artículos que publica para El País o para los periódicos de León, siempre está hablando de las casamatas, de las trincheras, de las montañas, de la guerra civil, pero eso viene también de la familia. El padre de Julio Llamazares tiene 18 años, vive en la Mata de la Bérbula, que es un pueblecito chico, que con menos habitantes que los que estamos aquí, en las montañas de León, y lo mandan, lo expulsan del útero. ¡Pum! Vete a la guerra. Eso ya es una tragedia, está estudiando magisterio y no puede seguir los estudios en Madrid. ¿Por qué Julio Llamazares habla tanto de la guerra? Porque su abuela y su abuelo, es decir, su padre y los hermanos, fueron a la guerra 5. Nacieron 10, murieron 5 por causas naturales y los otros 5 fueron a la guerra, 3 al bando de Franco y 3 al bando republicano. ¿Cómo no vas a hablar tú en tu literatura de la guerra si tu padre y 4 hermanos han estado en la guerra civil? Y de nuevo volvemos a lo mismo. El padre, que hizo la guerra con el Ejército Nacional, el correo electrónico que mandó Julio Llamazares dice: mi padre echaba pestes de los suyos. Le rompió la vida. Y luego, y con esto termino, es el caso más claro de que una misma familia estaba dividida en función de la geografía. Hermanos que le cogió en Madrid, pudo ser republicano, al que le cogió en Valladolid, la primera gran ciudad que toman los franquistas, se hace franquista. Es decir, que el reparto a veces se debe a las derivaciones del azar. Bueno, yo creo que es el momento de dar paso al público, por si alguien tiene alguna pregunta, quiere comentar algo antes de cerrar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, curiosidad? Bueno, yo he aprendido mucho. Te lo agradezco de verdad, he aprendido muchísimo. Chelo. Además tenía muchas ganas de leer el libro, pero no encontraba nunca tiempo. Entonces ha sido el azar, ¿verdad? Ha sido que tú vinieras y pudiera tener la oportunidad de leerlo. Te agradezco muchísimo. No solo este libro, que yo creo que es fundamental también para unir, ¿verdad? Unir. Cuando hablamos de la guerra civil es importante también rescatar las dos memorias siempre, y porque son la realidad. Y también por haber venido a Valencia, haber estado con nosotros, haber hablado. Yo siempre admiro de Pepe lo didáctico que es, ¿verdad? La forma de explicar que tiene, que es muy clara, y eso pues te lo agradezco muchísimo. Y yo creo que vamos a cerrar el acto, porque además fuera hay libros, entonces tenéis la oportunidad de los que quieran comprar el libro y él puede firmar el ejemplar. Así que muchísimas gracias a todos por la asistencia y gracias a ti por venir y acompañarnos. Gracias, Chelo, y muchas gracias a todos. Voy a terminar como termina el libro. La última frase del libro, la dijo antes Chelo y lo acabo de recordar: este acto no serviría de nada si no os tatuáis la última frase del libro. Para saber quién soy, debo saber quién he sido. Sois la herencia de mucha gente. De nada sirve vivir sin saber de dónde venís. Desde hoy deberíais indagar en vuestro recuerdo, porque eso es lo que os hace en lo que sois, vuestro carácter, vuestra ideología,
vuestra forma de ser viene de la sangre. Preguntad a esa sangre quiénes sois, de verdad. Muchas gracias.